Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. De Espaillat, lates fuerte y ardiente cual sol, bañada de palmeras gloriosas, altiva vives en la nación. Tus hijos son un signo inmortal, héroes fieros labrados con pasión, promesa de eterna sin igual. En la historia dejaste un bastión, un nombre imparable resuena con fuego en mi corazón. Redimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Cultivas en tu tierra el sueño de nuestra nación. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz, Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos, señores, qué bueno es la una, qué bueno que sábado para que nos encontremos en este vocero municipal, el órgano de comunicación del Ayuntamiento de Moca. Pero yo estoy grabando ahora mismo. Ahora, cuando estoy grabando, es viernes 28, 7:10 de la noche. Y en 20 minutos el teatro Don Bosco ya comienza a abarrotarse, se ha abarrotado de personas amantes a la música, amantes a las artes, porque gracias al Ayuntamiento Municipal Moca se viste de gala con un conversatorio musical extraordinario, enorme, con el distinguido intelectual dominicano Felucho Jiménez. Este conversatorio llevará como nombre músicos, compositores y canciones mocanas en los siglos XIX y XX. Y veremos cómo el arte, cómo la intelectualidad mocana, cómo la creación, la creatividad de Moca ha desarrollado en el país, en América y en el mundo, en el siglo XIX y en el siglo XX. Yo no puedo más que decir que esto hay que grabar, porque hay que compartirlo con los amigos que nos ven los sábados en el Museo Municipal. Por eso no hablo más y le voy a dejar ahora con este interesante conversatorio. Músicos, compositores y canciones mocanas
en los siglos XIX y XX con el licenciado Félix Felucho Jiménez. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Buenas noches, el honorable Ayuntamiento de Moca, Pasión por un Pueblo, les da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este conversatorio musical con un distinguido intelectual dominicano, un hombre que todos conocemos por su apodo, pero por respeto hay que mencionarlo primero por su nombre. El licenciado Félix Jiménez, cariñosamente llamado por el pueblo dominicano Felucho Jiménez. Un aplauso para él. Bienvenido, Felucho. Si ustedes se fijan en la mesa, que no es mesa, es la sala principal, ustedes tienen 2 veganos y 2 mocanos. Los 2 veganos, el que está a la derecha de don Felucho, es un historiador, un escritor de primera talla de La Vega, un gran admirado por el Ateneo Insular del movimiento interiorista de don Bruno Rosario Candelier, que es don Jochi Pérez, que ha venido acompañando a Felucho. Un aplauso para don Jochi. Bienvenido, los mexicanos, tenemos a los mexicanos. Y al lado de Felucho, a su izquierda, se encuentra el anfitrión, el hombre que durante mucho tiempo preparó cada detalle. Todavía hoy al mediodía tenía reunido el equipo que armó este acto para que no se escapara ningún detalle. El doctor Miguel Guarocuya Cabral, nuestro alcalde. Para que ustedes vean lo que es la conciencia de saber que Moca tiene hombres que ya en vida son inmortales, que han sido exaltados por el templo de la fama de la provincia de España. El que iba a estar al lado de Guarocuya era su compadre, el doctor José Rafael Vargas, pero él dijo: no, aquí hay un inmortal, y donde hay un inmortal hay que cederle el turno. Entonces tenemos al lado al doctor Silverio López, inmortal del templo de la fama de la provincia de España. Gracias a José Rafael por ese gesto, ¿verdad?, de que un inmortal esté presidiendo esta sala, que nos convida a todos nosotros a un banquete exquisito con la música. Muchas gracias, don Luis Quesada. Muy buenas noches, directo y valorado amigo licenciado Félix Felucho Jiménez, don Jochi, doctor Silverio López, distinguido presidente del Consejo de Regidores y regidores aquí presentes, distinguidos invitados especiales todos. Es un honor y un placer muy especial congregarnos en esta noche para poder disfrutar de una iniciativa feliz, de un cultor de la música y las letras de la República Dominicana, que nació en el centro justamente del Cibao, en nuestra vecina y querida La Vega, a un amigo que valoramos mucho y que distinguimos. Es atípico en nuestro país encontrar a una persona que después de una larga y brillante carrera política y de un ejercicio pleno en el área económica, dedique todos sus esfuerzos a un área tan exigente como la música, para estudiar los músicos, a los compositores y canciones propias de cada una de las provincias del país y de todo el territorio dominicano. Tal es el caso de nuestro invitado de honor en esta noche, nuestro querido, directo y especial amigo Félix Jiménez, cariñosamente llamado por todos Felucho. Felucho, siéntete en Moca como en tu propia casa, y en este Teatro Don Bosco tan acogedor, donde los mocanos recibimos a los grandes amigos y las figuras estelares de nuestro país. Mi querido Felucho, después de retirarte un poco de los avatares de la política y la economía,
Estás haciendo un gran aporte a la historiografía musical dominicana, sobre todo al dedicarte a tiempo completo a una investigación acuciosa y pormenorizada de más de 500 compositores dominicanos. Creo que pocos en el país han abarcado un universo tan amplio de nuestros grandes maestros de la música, recogiendo sus composiciones y visitando cada provincia como lo haces hoy en Moca para seguir profundizando y completando tus investigaciones. Pienso, Felucho, que no solamente podrás hacer un gran aporte a la historiografía musical dominicana, sino también recoger una valiosa videoteca de composiciones musicales por provincia, que sería una contribución invaluable al arte musical dominicano. Quiero agradecer a mi compadre José Rafael Vargas, quien me motivó a realizar este encuentro con Felucho, a quien acogemos desde ya como un amigo de los mocanos, por interesarse plenamente en profundizar a los músicos y compositores y a las canciones mocanas de los siglos XIX y XX. Desde ahora, invito a todos a salir del teatro en el momento que lo hagan, a hacerse del libro Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas de los siglos XIX y XX, de Felucho Jiménez, que se venderá hoy a un módico precio. Agradezco a nombre del Ayuntamiento la presencia de cada uno de ustedes y de inmediato los dejo con nuestro querido, directo y valorado amigo Félix Felucho Jiménez en este conversatorio musical, Músicos, Compositores y Canciones Mocanas de los siglos XIX y XX, a quien recibimos con un cariñoso y fuerte abrazo. Buenas noches. Al saludarte, Guarucuya, saludo a los demás miembros de la sala y no de la mesa principal, y a todos y a cada uno de ustedes mi gran agradecimiento por acompañarnos en esta noche. Yo pudiese hablar del libro en sentido general. La República Dominicana ha tenido en la música la más alta expresión de su labor artística y cultural. El país ha tenido escritores, artistas de la plástica, gente de la dramaturgia, del teatro, pocos escultores, pero en la música hemos sido muy prolíferos. En este libro se hacen referencia, se presentan mini biografías de 523 músicos de todo el país. No está completo. En el curso del tiempo, en la medida en que voy llegando a ciudades como esta, Moca, a la provincia de Payat, así se está presentando en otras provincias también, en la común cabecera de otras provincias, y me voy yo nutriendo al tiempo que voy dándoles informaciones. En lo que respecta específicamente a la provincia de Payat, don Julio Jaime Julia ha sido, digamos, la gran fuente. Su libro Notas para la Historia de Moca reúne, digamos, en síntesis casi todo el desarrollo de la musicografía en este municipio y más allá del municipio de Moca. De modo que al final, en la tertulia propiamente, en el conversatorio, quisiera escuchar de ustedes los nombres de músicos que faltan, aportaciones importantes que hayan hecho, o los que están en el libro, o los que no aparecen en el libro, o que todo eso va, por supuesto, a enriquecerlo, y me van a enriquecer a mí también en el conocimiento de la parte relativa a Moca y a la provincia de Payat en la historia musical dominicana. Entro en materia. Hay una vinculación muy estrecha entre el desarrollo económico y el desarrollo cultural. La República Dominicana tuvo una desdicha. España nos abandonó por casi 300 años. Durante los siglos XVII y XVIII el país vivía del situado.
Eso era una especie de limosna que nos mandaban a nosotros desde México, el Virreinato de México. Y hay un escritor dominicano que escribió un libro que se tituló Viaje al Cibao, Tulio Cestero, que da cuenta de que todavía en el año 1901 los caminos que tenían desde Santo Domingo, por los que se llegaba al Cibao desde Santo Domingo, eran los mismos trillos que los indios, las comunidades aborígenes que poblaron esta tierra antes de la llegada de los españoles, habían ya hecho. De modo que en esos más de 300 años de colonia española, de ser colonia española, en la española, en la parte que es la República Dominicana, ellos no le agregaron ni medio pie de ancho a aquellos trillos de los indios. Llega el siglo XIX. Tuvimos en 44 años 3 independencias. La independencia efímera, que duró menos de 3 meses, la de Juan Núñez de Cáceres, en el 1821. Menos de 3 meses después fuimos entonces dominados por Haití. Pasan ellos 22 años en el dominio de la República, de lo que es hoy el territorio dominicano. ¿Y qué dejaron? El cementerio de la Avenida Independencia, que está frente al Parque Independencia, y creo que el Palacio de Borges. En materia de infraestructura, no busquen más nada, porque no vamos a encontrar más nada. ¿Por qué hasta la ocupación norteamericana de 1916 los gobiernos dominicanos pudieron hacer muy poco en materia de desarrollo de infraestructura, de carreteras, puertos, etcétera, canales de riego y en fin, en obras de infraestructura? Porque con rarísimas excepciones, como la dictadura de Lilis de 1887 a 1899, en que fue ajusticiado aquí en Moca, el periodo de casi 6 años de gobierno de Ramón Cáceres, Mocano, llega luego la ocupación norteamericana del 16 al 24, Horacio Vázquez del 24 al 30, y a partir de ahí, por supuesto, se desarrolló la dictadura de Trujillo. Si nosotros sacamos de la historia republicana nuestra los años correspondientes a Lilis, a Mon, a la ocupación norteamericana y a Horacio Vázquez, tendríamos que hasta el año 1930 los gobiernos dominicanos duraban menos de 9 meses en promedio. Ustedes entenderán que eso era una especie de súbete tú para bajarte yo, y no había oportunidad de que esos gobiernos desarrollaran ni carreteras, ni escuelas, ni hospitales. De hecho, aquí en Moca, por ejemplo, igual que pasó en La Vega, igual en San Pedro de Macorís, igual en Santiago, igual en Puerto Plata, el primer hospital era privado, con ayuda de los municipios, de los ayuntamientos que aportaban algún género de ayuda, y punto. Y dejemos de buscar. Y entonces así pasaba con las escuelas, así pasaba con las carreteras. Estábamos sumidos realmente en un gran abandono. Esos regímenes que duraron ya más tiempo, cada uno de ellos hizo sus aportes al desarrollo de la infraestructura. Pero en la medida en que no había carreteras, ¿cómo se podía desarrollar la agricultura? ¿Cómo se podía desarrollar el comercio? Y ni hablar de la industria o de la banca. En medio de aquel atraso económico, la cultura no podía desarrollarse, y menos la música, porque todavía un escritor, ¿qué necesita un escritor? Gran imaginación, formación adecuada para poder escribir, y punto. Papel y lápiz y manos a la obra. El músico no. El músico requiere de estudio, requiere de formación, aunque una buena parte de los músicos del país, como los de Moca también, fueron autodidactas, es decir, se formaron por ellos mismos. Aquí en Moca, sin embargo, hubo una excepción. Los músicos en el país, en gran medida, tenían que ser sastres, carpinteros,
ebanistas, es decir, tenían que hacer algún tipo de oficio, porque la música no les permitía el ingreso que generaba la música, casarse y llevar una vida digna. En general, en las otras ciudades, en los otros pueblos, en los otros municipios y provincias, eso fue como la norma general. Moca tuvo una excepción. Aquí en Moca encontramos a Fuache, que es el primer músico del cual hay grabaciones. El merengue Levántate, que vamos a escuchar un poquitico más adelante. Pero la mayor parte de los músicos mocanos del siglo XIX correspondían a un sector social acomodado, porque a diferencia de Santiago, que vivía fundamentalmente del tabaco y que se lo pagaban barato en Hamburgo, Alemania, porque como no había carreteras, ese tabaco tenía que ir a lomo de bestia, cruzar la cordillera septentrional, exportarlo desde Puerto Plata, llegaban llenos de lodos a Alemania y por supuesto aquello valía poca cosa. O La Vega, o Duarte, la provincia de San Francisco de Macorís, y en gran medida también lo que hoy es la provincia de Hermanas Mirabal, vivían del café y del cacao. Y por eso entonces el desarrollo de la vía férrea y del puerto de Sánchez ocuparon una posición privilegiada en el desarrollo de esas comunidades. Moca no. Moca tuvo una gran profusión de pequeños y medianos productores agrícolas. Aquí era plátano, yuca, víveres, etcétera, lo que se producía, y en consecuencia se fue desarrollando una clase media, una clase social ya más acomodada, que le permitía una formación musical de lo que carecían en otras provincias. Bueno, yo tengo que auxiliarme, por supuesto, porque la memoria mía no da para tanto, ¿verdad? De algunas notas que he sacado para esta actividad, para este intercambio con todos ustedes. ¿Quiénes fueron los primeros maestros de música en Moca? Se da cuenta de Elías Brache. Don Elías Brache fue realmente el primer mocano, el primer músico nacido en Moca, que fue profesor, y fue profesor de importantísimos músicos también nacidos aquí en Moca. Pero los pioneros en la enseñanza musical, como en el resto del país, venían de España, de Puerto Rico, hasta de Italia. Y entonces encontramos aquí en Moca a Agustín Iglesias, que vino de España, que dirigió y probablemente fue quien organizó la banda municipal de Moca, que comenzó en el año 1877. Antes de Moca solo Santiago y por supuesto la capital tenían bandas de música. La Vega fue en el año 83. Puerto Plata fue posterior también. De modo que ustedes tienen, y ahorita hace un momento me presentó Barocuya y Luis, me presentaron el actual director de la banda de música de aquí de Moca, y qué bueno que ustedes la tienen, porque ya la de La Vega desapareció, la de Puerto Plata está hecho un desastre, y me dicen que la de Santiago también. Entonces, desde ese punto de vista, Moca acusa una condición muy, pero muy especial, porque también en La Vega hubo profesores que llegaron de España y que fueron de Puerto Rico, y lo mismo pasó en Puerto Plata, y lo mismo en Santiago. Pero aquí hubo un elemento, un detalle que fue fundamental. Esos músicos que vinieron de fuera, como es Agustín Iglesias, Juan B. Carlos Simón, que vino de Puerto Rico, trabajó también en la banda municipal en el siglo XIX, un italiano, F. Eduardo Cagnetti, después Samuel Campos, que don Julio Jaime Julia lo menciona, fue profesor de importantes músicos de Moca. Pero hay un detalle que desgraciadamente yo no he podido tampoco investigar. Cuando don Julio Jaime Julia escribió sus notas para la historia de Moca y otros libros, ya el Instituto Dominicano de Genealogía se había comenzado a desarrollar. Pero como él se basó en sus datos, en las informaciones fundamentalmente de las iglesias, por las actas de bautismo y de las oficialías del Estado Civil, hay datos que aportan en su libro en que están o incompletos, como por ejemplo Samuel Campos. Bueno, nosotros sabemos quién fue Samuel Campos Guzmán,
Y sabemos la fecha en que nació, la fecha en que murió, quiénes fueron sus profesores y posteriormente quiénes fueron sus alumnos. Pero hay un Samuel Campos, que es el primer Samuel Campos que llega a enseñar en Moca, de que no sabemos, y yo no sé, y ojalá aparezca quien pueda darme esa información, dónde nació, en qué año nació. Y por cierto, el mismo Julio Jaime Julia menciona que aquí había un pariente del compositor, el gran músico y compositor puertorriqueño, Juan Morel Campos. Y él da como un dato, pero tampoco que figurara, digamos, la base de la documentación de dónde sale esa información, de que aquí había músicos como en efecto los hubo, apellido Campos, que eran parientes de Juan Morel Campos. Pero resulta que las investigaciones genealógicas que yo he desarrollado con el auxilio de Edwin Espinal de Santiago y de Milciades Núñez de la Vega, que era el pasado presidente del Instituto Dominicano de Genealogía, no indican otra cosa. Es verdad que Juan Morel Campos, ese grandísimo compositor y músico puertorriqueño del siglo XIX, cuya música fueron sobre todo danzas, ese Morel Campos tenía un padre dominicano, pero era del Ceibo, no era del Cibao, y casó con un apellido Campos, Juana Campos, que fue su madre, pero Juana Campos era de Venezuela, no era familia de Josefa Campos, que fue luego la madre de Samuel Campos Guzmán. No tenía, porque él vino aquí y fue su madre que le dio su apellido porque era hijo natural. En consecuencia, hay datos que faltan, que yo quisiera aprovechar la presencia de ustedes y lo que quede como consecuencia de la presentación en televisión de esta actividad, y me puedan hacer llegar informaciones que completen, que redondeen la que yo les estoy transmitiendo a ustedes. Por aquí pasó también Julio Acosta de Puerto Rico, como de los primeros profesores de música. En La Vega habíamos tenido a José Julio Acosta, probablemente es el mismo, también era puertorriqueño, y que fue luego, entre sus descendientes, luego apareció el gran compositor dominicano Manuel Sánchez Acosta, hasta Fernando Echavarría, el de la familia Andrés, porque él era Echavarría Acosta, y Juan Tony Guzmán Acosta, que es un famoso jazzista dominicano radicado en los Estados Unidos. Pero ese Julio Acosta, que enseñó aquí en Moca en el siglo XIX, que trabajó, dirigió la banda de música, también hubo, decía yo, en La Vega, un José Julio Acosta, y yo asumo, pero esto es una presunción, que se trataba de la misma persona. Bueno, aquí en Moca entonces hubo una profusión de músicos que fueron naciendo en ese siglo XIX, y ustedes verán cómo llega Moca a ocupar un sitial preponderante en la historia de la música dominicana. Porque aquí esos profesores de los que yo les hablé fueron enseñando a los que ya habían nacido aquí en Moca, al igual que Elías Brache, que vuelvo y digo, no sé ni si tuvo el segundo apellido, ni si era realmente oriundo de aquí de Moca, porque no lo sé. Yo sí sé que Elías Brache fue director de la banda de música municipal en Moca en dos periodos diferentes, y que también dirigió la banda municipal de La Vega después del José Julio Acosta de Puerto Rico, del quien ya yo les hablé. Pero entonces, ¿quiénes fueron esos mocanos ya nacidos aquí, que fueron los primeros y grandes músicos del siglo XIX? Eulario Guzmán, el padre de Machilo Guzmán y de César Ezequiel Guzmán. Fíjense que uno dice Machilo Guzmán, César Ezequiel Guzmán, pero ¿cuál fue la esposa de Eulario Guzmán? Porque nosotros sabemos que hay Samuel Campos Guzmán, pero Machilo, César Ezequiel. Machilo se fue muy joven a Santiago. César Ezequiel duró años como profesor de música aquí en Moca. Pero ¿cómo se llamaba su madre?
¿Cómo se llamaba la esposa de don Lalo, de Eulalio Guzmán? No aparece la información en un libro que yo he leído y a lo que he tenido acceso de la historia de Moca. No aparece esa información y yo quisiera, por supuesto, tenerla. Y luego de don Lalo vienen Aquiles Ramírez Campos. Eulalio y Aquiles nacieron en el 1865. Samuel Campos Guzmán nace en el 1870. Luis Ramírez, 1875. Ustedes van a ver en un momentito la importancia que tiene el registro de los años de nacimiento de esos músicos. Aristides Rojas, don Tilo, muy conocido todavía por la gente mayor de aquí de Moca, nace en el 1880. Manuel Jesús Montalvo, Ico, 1881. Gabriel del Orbe, que no, los veganos no decimos Guarocuya, que era vegano. Ahora, don Gabriel del Orbe vivió muchos años de su vida en La Vega y murió en La Vega. Y por cierto, es curioso que teniendo yo tantas inquietudes desde muchacho y adolescente, yo no conocía a don Gabriel del Orbe, a pesar de que yo en esos años de mi adolescencia y de mi juventud estaba él viviendo en La Vega cuando yo vivía en La Vega. A mí quien me habla de Gabriel del Orbe con mucha admiración fue Juan Bosch. Y por supuesto, a partir de ese momento comencé a investigar, a indagar, y mi admiración hacia él fue creciendo mucho. Yo le decía, porque eso fue un genio, fue un prodigio. Gabriel del Orbe a los 8 años llegó a ejecutar un programa con violín que yo lo grabé, pero no grabado porque él dejó grabaciones para, ¿cómo que se llamaban esas vitrolas? Gramófonos. Él dejó 4 discos grabados, que yo creo que nadie lo tiene en La Vega y me parece que tampoco nadie lo tiene aquí en Moca, pero que se pueden investigar porque yo tengo hasta los códigos que salieron publicados en periódicos de La Vega de esas grabaciones que él hizo allá. De hecho, el primer dominicano que grabó fue exactamente don Gabriel del Orbe. Pero don Gabriel era de un bajo perfil, era su personalidad, no lo ayudaba. Lo que yo les iba a decir era que me dediqué a grabar, no de él ejecutando el violín, sino de otros violinistas. El programa que Gabriel del Orbe cuando tenía 8 años desarrolló en Moca y desarrolló en Santiago en su primera presentación, por eso le decían niño prodigio. Y yo quiero que ustedes sepan, yo te lo ofrecí orgullo, yo se lo voy a mandar a ustedes, al ayuntamiento, porque es importante que el municipio de Moca tenga el registro de lo que fue el primer concierto de ese niñito prodigioso que a sus 8 y 9 años ejecutó las obras para violín que ustedes van a escuchar, que a un violinista llaman viejo, maduro en materia musical, les da trabajo, y aquel niñito de 8 años que terminó presentándose en muchísimos otros países desde muy adolescente, hasta que por supuesto termina en Alemania, ya siendo joven, digamos, completando su formación musical. Pero Gabriel del Orbe murió muy joven. Gabriel del Orbe murió de ¿cuántos años? O sea, fue un poco más de 60 años, creo, lo que vivió don Gabriel del Orbe. Bueno, le siguen entonces Pablo R. Campos Vázquez, que nació en el 1894, César Octavio Pacheco Gillía, familia de Papa Molina Pacheco, que nació en el 1895, Rubén de Lara en el 1896, y luego Machilo Guzmán y Fausto Ramírez, que nacieron en los años 1903 y 1906. ¿Cuál es la importancia que tiene este registro? Simple, que en el libro aparecen 54 músicos dominicanos nacidos en el territorio dominicano con fechas de nacimiento conocidas, 54, y de esos 54 Moca ocupa el primer lugar, porque el 26% nacieron aquí en Moca. Y si le agregásemos entonces los músicos grandes, músicos dominicanos del siglo XIX, aquellos que como Elías Brache de Moca no tenemos la fecha de su nacimiento, cuando se le agregan esos otros, entonces como quiera queda Moca, aunque empatado con Santiago, en el primer lugar entre los
municipios que dieron lugar en su nacimiento a esos grandes músicos del siglo XIX. Entonces Moca tiene, por supuesto, una comida aparte que hay que sacarle, porque lo que hay que entender es que en gran medida poco más de uno de cada cuatro músicos de categoría del siglo XIX nacieron en esta tierra. Bueno, familias musicales de Moca, hubo varias. Yo quiero destacar la de don Eulario, que ya dije, don Lalo, que fue el padre de Maximiliano Guzmán, o Machilo Guzmán, y de César Ezequiel Guzmán. Machilo fue un músico extraordinario. Él ejerció sobre todo en Santiago, terminó sus estudios musicales en Santiago, pero no solo compuso muchas criollas, sino que compuso, como todos los otros, igual que el mismo Fausto Ramírez, que nació en el principio del siglo pasado, junto con toda esa pléyade de grandes músicos mocanos, que componían valses, danzas, polka, mazurcas, conciertos. Y ya entrado en el siglo XX, con Machilo Guzmán, con Max Guzmán, entonces comienzan a aparecer en Moca los músicos ya del género de la canción popular, que en aquel momento era la criolla. La criolla fue a principios del siglo pasado, hace ya 100 años, la música romántica dominicana. Lo que es la bachata hoy, en los últimos años, lo ocupó antes de la bachata la balada, antes de la balada el bolero, y antes del bolero la criolla. Y entonces Machilo Guzmán fue muy prolífero en la producción de criollas, y afortunadamente varias de esas criollas fueron grabadas. Sin embargo, el primer músico de Moca, que fue además de los primeros, fue Fuachi, en que se grabara una música suya, porque una cosa es, por supuesto, todos esos grandes músicos del siglo XIX, pero yo no he podido encontrar una sola grabación de ninguno de ellos. Vuelvo y les repito que el único que grabó de ellos fue Gabriel del Orbe, y no lo tenemos aquí, pero hay posibilidad de Guadalupe de que se pueda conseguir eso en Estados Unidos, sobre todo en el CUNY, en CUNY, que es en la Universidad de Nueva York. Hay un centro de estudios dominicanos donde muy probablemente tengan esos discos para gramofón que fueron grabados por Gabriel del Orbe. Bueno, familias mocanas, decía don Eulario Lalo Guzmán, con sus hijos Machilo y César Ezequiel, Samuel Campos Guzmán, cuyo hijo Pablo R. Campos Vázquez era su hijo, y hay otro que es primo de su hijo, o sea que es de la misma familia. Está, por supuesto, la familia Pacheco, ya dije, hay un tío del Papa Molina y el propio Papa Molina. Y luego hay otras. Yo solamente quise destacar esas tres porque, por supuesto, ocupan un lugar preponderante. Vamos a pasar ahora revistas rápidamente a las bandas municipales, porque ya es la reiteración de algo que ya dije. Moca tiene el privilegio de haber sido la tercera ciudad del país en tener una banda municipal. Las bandas municipales, las bandas de música en el país, fueron sobre todo las primeras del ejército. Eran militares, eran bandas militares de música. Y así se formó el batallón Yaque de Santiago, el batallón de la Reina en el periodo de la Restauración en Santo Domingo, y fueron en consecuencia de las primeras orquestas, por llamarle, o bandas, en donde se podía poner en práctica el conocimiento musical que iban adquiriendo gradualmente en las escasísimas academias de música que tuvo el país en el siglo XIX, que no fueron muchas. Yo en mi memoria tengo sobre todo tres. Una que fue fundada por el padre Villini en los años de la década de los 60 del siglo XIX, el padre Meriño, el arzobispo Meriño, ya en los años 80 también del siglo XIX, y hubo, según don Pancho García, un excelente músico, del padre de la música culta o clásica dominicana de Santiago, que decía que en Santo Domingo, en un dato que lo registra en una obra don Mario Lebrón Sabiñón,
da cuenta de que ya Pancho García había señalado que en la tercera o la cuarta década del siglo XIX se había comenzado a desarrollar la primera academia musical de Santo Domingo. Pero esas bandas municipales que le siguieron a las bandas militares fueron un centro de mucha formación para los músicos. Y ya les repito, Moca tiene el privilegio de conservar posiblemente la mejor orquesta de banda municipal que se conserva en el país, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX. Entonces, por último, para entrar en la parte ya de la historia propiamente musical, pero audicionando, escuchando esas músicas, nosotros vamos a tener que destacar otro elemento de Moca, en lo que Moca ocupa también un sitial fundamental y muy singular, muy especial. Es lo que nosotros pudiésemos llamarle el árbol del magisterio musical mocano. ¿Qué significa eso? Pongo el ejemplo de mi pueblo, La Vega. Don Pancho Soñé fue el primer músico, instructor, profesor de música en La Vega. Pero ni uno de sus descendientes se dedicó a la música. No se dedicaron. De esos pioneros de La Vega está don Felio Martínez, cuyo hijo Rafaelito sí se dedicó a la música y tuvo una orquesta famosa, la orquesta de Rafaelito Martínez, y Rafaelito fue, como su padre, director de la banda, trabajó y dirigió la academia musical de allá, tuvo una orquesta, pero no tuvo más que don Felio y Rafaelito Martínez. Después Manuel Sánchez Acosta tuvo su orquesta, Enriquillo Sánchez, que aquí, ¿dónde está el mocano que me dijo que había tocado con la orquesta de Enriquillo Sánchez? No, yo. Por allá. Pero eso merece un aplauso. Enriquillo creo que nació en el 1915. Me va a permitir aclararte algunas cosas que tú tienes. Con mucho gusto, acuérdate que la parte final es justamente para eso. Bien, entonces, Enriquillo Sánchez no tuvo hijos que siguieran su carrera musical. Manuel Sánchez Acosta no tuvo hijos que siguieran su carrera musical. Y si yo me voy a Puerto Plata, prácticamente pasa lo mismo, con la excepción de un músico que también es mocano, Luis Lora, que fue el padre, o es el padre de un hombre que todavía sigue vivo, don José Lora, que pasó casi 50 años como miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero son excepciones. En el caso de Moca no, en el caso de Moca era lo común. Entonces en Moca es una cosa curiosa, que aquellos que fueron los primeros profesores dejaron en su labor magisterial descendientes. Y así encontramos que Samuel Campos, ese que no sabemos si era realmente mocano o era puertorriqueño, porque no hay datos que nos indiquen a nosotros su lugar y año de nacimiento, fue profesor de Eulalio Guzmán. Pero Eulalio Guzmán entonces tuvo dos hijos, Machilo Guzmán, que fue profesor de música en Santiago, y César Ezequiel, que fue profesor de música aquí. Fue profesor Samuel Campos de Aquiles Ramírez Campos, que también fue profesor a su vez posteriormente aquí en Moca. Fue profesor de Vicente Jaques, todos nacidos en el siglo XIX, pero fueron profesores en el siglo XX. Es decir, que en Moca hay toda una corriente magisterial en materia de música de aquellos que comenzaron a formarse a finales del siglo XIX o que se formaron musicalmente en los inicios del siglo XX, pero cuyos hijos o sobrinos, parientes muy cercanos, siguieron como ellos, siendo miembros destacados, perteneciendo a familias distinguidas, destacadas en términos musicales, cuyos hijos o sobrinos o primos siguieron la misma carrera del magisterio musical aquí en Moca. Y así encontramos con que después de Elías Brache, que fue profesor de Samuel Campos Guzmán, viene ahora un puertorriqueño, Ignacio Martí Calderón, que tenía su escuela en Santiago, pero a donde iban a
a recibir enseñanza musical, los mismos José Ovidio García, que era de La Vega, que como Machilo Guzmán, que era de Moca, y otros de Moca también, como ese mismo Aquiles Ramírez Campos, que también fue alumno de Ignacio Martí Calderón, que decía yo, y dije que era de Puerto Rico. Entonces le siguieron como profesores de música Eulario Guzmán, Samuel Campos Guzmán, Vicente Jaques, Arístides Rojas, Luis Ramírez, César Ezequiel Guzmán. En pocas palabras, en Moca se da lo que pudiésemos llamar el árbol, el árbol del magisterio musical en el país, y es, repito, un caso único, un caso singular, porque eso así, con esa característica, tampoco se dio en otra parte del país. Y ya ahora, yo quiero entrar en la parte propiamente de la audición musical. Y para eso le pido a nuestro amigo Miguel Barceló, que muy gentilmente vino desde La Vega a ayudarme en eso, que le dé un paso ahora a lo que sería una historia de la música, de la evolución de la música en Moca. Ahora ya no vamos a hablar de años de nacimiento, pero lo que ustedes van a oír es músicos mocanos que fueron compositores, o sea, no solo músicos, porque no todo músico es compositor, igual que también sabemos que no todo compositor es músico. Ustedes se sorprenderán. Yo pasé por una situación de salud hace poco más de 5 meses, y uno a veces piensa que cuando que uno le va a llegar el momento de la despedida, y realmente, felizmente en este caso, me he salvado por segunda vez de diagnósticos que terminaron siendo diagnósticos equivocados. Pero en el momento en que yo creía, o mejor dicho, en que yo todavía no sabía que era un diagnóstico equivocado, escribí un poema, que es de los últimos que he escrito y que se aparecerá en otro poemario que saldrá a la luz pública junto a mi 4º disco de poemas míos musicalizados en enero o principios de febrero del próximo año. Y ese poema se llama, ya ustedes lo podrán imaginarse, toda la carga emocional que tiene hasta por el título, porque se llama De Seguir Vivo. Y un día, viniendo desde Santo Domingo hacia Jarabacoa, donde acostumbro ir los fines de semana, cada vez que puedo, pasando frente a la Falcon Bridge, me pongo a leer el poema, ¿y qué creen ustedes que pasó? Que yo, que no sé tocar ni huila ni tambora, que solo toco puertas para que me abran de vez en cuando, me llegó la música. La canté. Se la mandé a un músico importante. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando 440 comenzó, en el país había otro conjunto musical que se llamaba Cañaveral, que era de Alex Mancilla, que le hacía competencia a Juan Luis Guerra y a 440, digamos, en los años 80 del siglo pasado. Alex es un gran músico, tiene su estudio de grabación. Para que no se me olvidara, porque andando como Camus, cuando yo tenía 16 años, también me llegó un poema en cabarete. Ustedes recuerdan que los mocanos iban mucho a cabarete, yo creo que los que descubrieron todavía. Bueno, perfecto. Entonces, Santiago y La Vega iban a Puerto Plata, pero el mocano no, el mocano iba a cabarete, y entonces fuimos con ese grupo de personas vinculadas a Moca a cabarete, y ahí me llegó también unas letras. Yo tenía 16 años, con todo y música. Bueno, en aquel entonces no había estos teléfonos de ahora que permiten actuar también como grabadora, y yo dije, ahora no me va a pasar eso. Y entonces cuando me llegó la música, digo, caramba, yo no soy cantante, pero déjame cantarlo. Lo canto, lo grabo en el teléfono celular, en el móvil, se lo mando a Alex. Y yo quiero darles a ustedes la información de que si hoy es viernes en la noche, hace exactamente 2 noches, hasta lo canté yo mismo, y saldrá en el volumen número 4, el tango De Seguir Vivo, que tendrá entonces música, letra y la voz mía en la grabación. Quisiera que pase por aquí el honorable presidente del Consejo y los regidores aquí presentes, por favor, junto a la secretaria municipal, para entregar formalmente a nuestro
distinguido invitado, el licenciado Félix Jiménez, nuestro reconocimiento. Y queremos agradecer infinitamente a la dirección y a la administración de Televiaducto, Canal 3 de Moca, por la gentileza de grabar este programa que será transmitido en diferido en 3 días consecutivos, que estaremos diciéndole hora y canales en que va a difundirse esta importante disertación del licenciado Félix Jiménez Felucho. Entonces vamos a escuchar inmediatamente la resolución que ha aprobado el Consejo Municipal de Moca en la voz de nuestra secretaria municipal, licenciada Miriam Jiménez. Bien, buenas noches para todos y todas. República Dominicana, Moca, provincia de Espaillat, Ayuntamiento Municipal de Moca, resolución número 56/2022. Considerando que los ayuntamientos como gobiernos locales gozan de las facultades para reconocer y distinguir a ciudadanos cuya trayectoria de vida o sus obras en servicio a la sociedad evidencien manifestaciones sobresalientes en el orden de las más elevadas virtudes humanísticas, cívicas y patrióticas. Considerando que el señor Félix Jiménez Felucho es un distinguido intelectual e investigador dominicano que se ha destacado en campos tan diversos como la política, la economía, la historia, la educación y la cultura. Considerando que fue diputado al Congreso Nacional en 1986-90, secretario de Turismo en los periodos 1996-2000 y 2004 al 2008, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, del 2012 al 20, miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité político hasta su retiro en el año 2020. Considerando que el señor Félix Jiménez Felucho es autor de varios libros importantes, entre los que podemos destacar como fue El Gobierno de Voz, el poemario Anhelos, Amores y Desvelos, el libro titulado Conferencias sobre Turismo y Selección de Discursos de la Precampaña de 1998. Considerando que su última obra publicada, Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas de los siglos XIX y XX, donde ha investigado a más de 500 compositores dominicanos, entre los cuales figuran nuestros mejores compositores y músicos mocanos, haciendo así un rico aporte cultural, histórico y educativo a la historia de la música dominicana. El Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca, en uso de sus facultades legales, resuelve declarar a Félix Jiménez Felucho como visitante distinguido del municipio de Moca, dado en Moca, provincia de Espaillat, a los 28 días del mes de octubre del año 2022, aprobada en sesión ordinaria número 23 de 2022. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde municipal; Guillermo Francisco Ferreiras, presidente del Consejo; Miriam Mercedes Jiménez, secretaria municipal. ¿Dónde lo ponen? Aquí. El próximo sábado, cuando sea la 1 de la tarde, la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.